Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra serie sobre el capítulo 1 de Santiago. Les recuerdo que no es una exposición de la carta de Santiago, sino que se trata de 4 cuestionamientos o preguntas que un cristiano debe hacerse para comprobar si está creciendo espiritualmente. Recordemos que el propósito de esta epístola está en el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfectos no significa sin pecado, sino maduro. Dios tiene un propósito para cada hijo suyo, y ese propósito es madurez, crecimiento. Ese es el plan de Dios para la vida de cada cristiano. Santiago nos da 4 pruebas para que cada cristiano pueda determinar por sí mismo si está creciendo o no. Prueba número 1, o comprobación número 1, o pregunta número 1, ¿cómo reacciono ante las pruebas? Comprobación número 2, ¿cómo resisto la tentación? Comprobación número 3, y ese va a ser nuestro tema en nuestro programa hoy, ¿cómo respondo a la verdad escrita? En el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. En el versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y continúa diciendo Santiago, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hoy vamos a considerar, como les decía, la tercera prueba o pregunta. ¿Cómo respondo a la verdad escrita de Dios? Santiago dice en el versículo 17, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios nos ha dado dádivas, dones. Todo lo que tenemos son dádivas que vienen de Dios, nuestra salvación, la gracia, la escritura incluso. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha dado muchos dones maravillosos, muchas dádivas maravillosas. Y a lo que Santiago se refiere aquí es la dádiva de la verdad de Dios escrita. Pregunto, ¿a qué se refiere la verdad aquí? Se refiere a la palabra de verdad, y es el contenido de la Biblia. En Juan 17:17 el Señor Jesús oró, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí Santiago nos está diciendo que Dios ha hecho una maravillosa provisión para nosotros, para que no cedamos a la tentación y para que seamos capaces de vencerla en medio de nuestras pruebas. Y aquel don, esa dádiva, es su propia y preciosa palabra escrita. En versículo 18 leemos, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sin embargo, su palabra no producirá nada en nosotros a menos que le respondamos apropiadamente. En el versículo 19, Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Si consideramos el contexto, vemos que se refiere a ser prontos para oír la palabra de verdad. ¿Pensó alguna vez que Dios nos dio 2 oídos y una sola lengua? Posiblemente sea para que escuchemos más y hablemos menos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Ahora, para responder apropiadamente a la verdad de la palabra de Dios, debemos ser buenos oidores de ella. En el versículo 21 el escritor dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechad toda inmundicia y abundancia de malicia podría parafrasearse de la siguiente manera, arrancando las malas hierbas. Para poder escuchar y responder a la palabra de Dios apropiadamente, debemos apartarnos del pecado. Todas las malezas deben ser arrancadas del corazón.
La mejor forma de llegar a la Biblia, la mejor forma de asistir a la iglesia y escuchar el sermón, es confesando primero todo pecado conocido y secreto. Por eso el versículo 21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. No podemos recibir apropiadamente la palabra de Dios y tampoco podemos responder a ella cuando tenemos pecados sin confesar. Ahora, hay distintas maneras en que la gente escucha la palabra de Dios. Están aquellos que la leen superficialmente. Por ejemplo, Santiago dijo, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, un oidor olvidadizo. Ahora, el rostro natural es el rostro con que él nació, pero Santiago continúa diciendo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. A la mañana me miro en el espejo y veo que necesito afeitarme. Miro rápidamente mi rostro y no hago nada para cambiar mi apariencia, no me afeito y continúo con mis tareas. Esa mirada al espejo no me hizo bien. Mucha gente viene a la Biblia de esa manera. Le dan una rápida miradita, una mirada casual. Leen un capítulo por día o van a la iglesia una vez a la semana y escuchan lo que la Biblia dice, pero son oidores olvidadizos, oidores casuales. Van por su camino y no hacen absolutamente nada respecto a lo que oyeron de la palabra de Dios. ¿Es usted un lector olvidadizo de la palabra de Dios? Si es así, entonces la Biblia no tendrá ningún efecto sobre usted. Y esto indica que usted no está madurando. Venir a la palabra de Dios con un corazón hambriento significa confesar cada pecado conocido y secreto, y significa desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia y recibir aquella palabra con anhelo. También están aquellos que leen la Biblia por curiosidad. Esto es particularmente cierto en el área de la profecía. ¿Cuántos cristianos se apresuran para estar presentes en una conferencia profética? Esto no significa que yo esté en contra de las conferencias proféticas. Yo enseño profecía bíblica, pero hay quienes son simplemente buscadores curiosos de la verdad. Quieren saber cuál es el significado profético de los nudos de la madera del arca de Noé, o cuál es el significado profético de la longitud de las uñas del pie de la imagen en el libro de Daniel. Son curiosos simplemente. Si leemos la Biblia por curiosidad, no tendrá ningún efecto en nosotros. Nuestros corazones no pueden responder de esa manera a la palabra de Dios. Luego están aquellos que leen la Biblia con una mirada crítica. También hay gente que asiste a la iglesia con una actitud crítica. Ahora, mi amigo, paremos y entendamos algo. Usted obtendrá de la Biblia solo lo que usted busca en ella. Si usted va a la casa de Dios cuando se predica la palabra y tiene una actitud crítica, entonces saldrá con una actitud crítica. Esa no es la forma correcta de responder a la palabra de Dios y es una marca de inmadurez. Esto evidencia el hecho de que usted no está creciendo. Si usted lee la Biblia y va a la iglesia con una actitud crítica, amigo mío, esto no le hará ningún bien. Ahora, la Biblia en sí misma es la mejor crítica. Leemos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. También es una crítica para los corazones de los hombres. No tenemos derecho de criticar la Biblia. La Biblia nos critica a nosotros. Por lo tanto, si usted la lee con una mirada crítica, no podrá crecer en la gracia. Y el solo hecho de que usted la lea con una actitud crítica da evidencia de inmadurez. Haga la prueba. ¿Está usted madurando? ¿Cuál es su respuesta a la palabra de Dios? En versículo 25 leemos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este es el Hijo de Dios que lee la Biblia, pero no con una mirada casual, ni curiosa, ni crítica, sino con una investigación y actitud cuidadosa.
Mira en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No es un oidor olvidadizo, sino que pone en práctica la verdad que lee u oye en la palabra de Dios, y esto indica madurez. Cuando leo la Biblia y aplico su verdad a mi propio corazón, a mi propia vida, esto me dice que estoy madurando. Por lo tanto, haga hoy la prueba de la verdad y evalúe por sí mismo si está creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una hermosa parábola dada por el Señor Jesús que arroja mucha luz a esta porción de Santiago capítulo 1. La llamamos la parábola del sembrador. Otros le llaman la parábola de la semilla y aparece en 3 evangelios, los 3 primeros evangelios. La encontrará en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Pero vamos a leer allí en Marcos 4, versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y así el texto no nos dice lo que sembró, pero suponemos que era alguna clase de semilla, obviamente, ¿no? La idea es un granjero que está sembrando, y al sembrar vienen las aves del cielo y parte de esa semilla la comen. En el versículo 5 leemos que otra parte cae en pedregales, pero todavía no se nos dice la clase de semilla que fue sembrada. Y brotó pronto esta semilla, porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Todavía no se nos dice la semilla que estaba sembrando, pero en un momento lo sabremos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. El versículo 9 es bastante significativo en Marcos 4, en relación con esta parábola. Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dijo esto? Bien, vamos a la interpretación de la parábola para obtener la respuesta. Dicha interpretación comenzó allí en versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora observe con cuidado el versículo 14 y subraye allí, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora tenemos más clara la idea. La semilla sembrada era la palabra de Dios. La primera parte de la semilla sembrada cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en pedregales, versículo 5. Otra parte cayó entre espinos, versículo 7, y otra parte cayó en buena tierra, versículo 8. ¿Qué representan estas 4 clases de terreno o de suelo? Representan las diferentes clases de corazones que responden a la palabra de Dios. Veremos esto claramente en la interpretación de la parábola que hace el Señor mismo. El versículo 14 el Señor dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces vemos que los oidores junto al camino son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero el diablo quita la palabra de sus corazones. Vemos que el diablo está ocupado cada vez que usted trata de escuchar la palabra de Dios, mi amigo. Si usted asiste a la iglesia, una iglesia de sana doctrina, puede estar seguro que el diablo estará allí presente, pero no él mismo, sino sus emisarios, los demonios, y tratarán de quitarle la palabra de Dios de su corazón. Por favor, no saque la conclusión de que el diablo está presente solo en las iglesias donde no se enseña la Biblia. A propósito, dudo que él se moleste con ese tipo de iglesias, Él ya tiene esa iglesia en sus manos. Allí ya ha quitado la palabra de los corazones. Creo que los demonios están detrás de la semilla de la palabra de Dios y quieren quitarla del corazón de los que la oyen. Y por lo tanto, donde sea que la palabra de Dios es sembrada, se nos dice en Marcos 4, 14 y 15 que el diablo está presente y enseguida viene y quiere quitar la palabra que se sembró en los corazones. El versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Bueno, nuevamente habla de gente. Los suelos representan diferentes clases de corazones, personas que responden a la palabra de Dios.
Pero aquellos que tienen corazón de piedra no tienen raíz en sí mismos. Reciben la palabra con gozo, responden rápidamente, pero el versículo 17 dice que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Cuántos corazones de piedra tenemos hoy en nuestras iglesias? Responden a la palabra de Dios, confiesan su fe, se hacen miembros de la iglesia, pero luego desaparecen. No los vemos más después de esto. Son oidores con corazones duros, simplemente profesantes tal vez. Cuando visito alguna iglesia de otra parte del país, le pregunto al pastor, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y el pastor a veces me dice que asistían 700. Pero había 275 en el culto del domingo por la tarde y alrededor de 200 en las reuniones semanales. Allí había muchos oidores con corazón endurecido. Hicieron la profesión de fe, dieron una respuesta inmediata, pero nunca continuaron. Esta es una respuesta pobre a la palabra de Dios, amigo mío. No tenían raíz, no perduraron, y a la más mínima provocación o problema se alejaron. El versículo 18 nos dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, ¿lo observó? Tenemos 3 enemigos de la palabra de Dios. En Marcos 4:15, el diablo. En Marcos 4:17, la carne. Y en Marcos 4:19, el mundo. Sí, el diablo, la carne y el mundo son los 3 enemigos de todo cristiano. Estos 3 enemigos de la palabra de Dios y de cada cristiano harán cualquier cosa para que la palabra de Dios no sea recibida y para que las personas no respondan apropiadamente a ella. Tengamos mucho cuidado del mundo, los afanes de este mundo. ¿Cuántos cristianos se sientan en la iglesia y los afanes de este mundo y el deseo de otras cosas obstaculizan la palabra de Dios? Yo era pastor en una iglesia donde asistía un hombre influyente, un hombre de negocios. Traía su Biblia y un cuaderno para anotar. Yo pensé por meses que estaba tomando notas de mi sermón, pero un día, luego del culto, él me confesó que apenas había escuchado la palabra de Dios desde que yo era pastor de esa iglesia, apenas me había oído. Me dijo que ese cuaderno no era para tomar notas de los mensajes, sino que era su agenda semanal, y cada domingo se sentaba en la iglesia para organizar un poco su trabajo de la oficina. ¿Qué le parece? Me dijo que había estado perdiendo la palabra de Dios, es decir, que no había habido una respuesta en su corazón. Los cuidados de este mundo y la codicia por otras cosas habían obstaculizado la palabra de Dios y ésta se había vuelto infructuosa en su corazón. Ese fue un signo de inmadurez en aquel hombre. Era una evidencia de que no estaba creciendo espiritualmente. Pero desde aquel domingo en adelante comenzó a tomar nota de veras, y a prestar atención a la palabra de Dios. Y fue entonces cuando comenzó a crecer espiritualmente. ¿Cómo respondo yo a la verdad de Dios? ¿Cuál es mi actitud cuando tengo una oportunidad de escuchar o leer o estudiar la palabra de Dios? ¿Sabe? Esto mostrará madurez o inmadurez en mi vida o en su vida. Santiago 1:4 dice, para que seáis perfectos y cabales. Hágase usted mismo esta pregunta. ¿Cómo respondo yo a la verdad escrita de Dios? Muy bien, avanzando en Marcos 4 tenemos otro tipo de suelo en el versículo 20. En esta misma parábola del sembrador, dice allí el Señor, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces estos 4 suelos representan las 4 clases de corazones que responden a la palabra de Dios. Si continuamos leyendo el versículo 23 de Marcos 4, Jesús dijo, si alguno tiene oído para oír, oiga. Ahora, ¿oír qué?
Por supuesto que se está refiriendo a la palabra de Dios. El versículo 14 dice que el sembrador sembró la palabra. Es la palabra de Dios en el versículo 15, en el 16, en el 17, 18, 19 y 20. Cada uno de estos versículos hablan de la palabra de Dios. Ella es la semilla sembrada. El sembrador sembró la palabra. Dios está sembrando la palabra hoy, mi amigo. La manera en que usted y yo respondamos a la palabra determinará nuestro crecimiento espiritual o nuestra inmadurez. ¿Se comporta usted como una persona inmadura? Esto es porque está descuidando la palabra de Dios. ¿Cómo reacciona ante las pruebas? ¿Resiste la tentación? ¿La rechaza? La respuesta a esto es la manera en que yo respondo a la verdad de Dios. Por lo tanto, la prueba 3, que estamos considerando en este programa, es la clave de la victoria en la prueba 1 y en la prueba 2. Preste atención, si usted no aprobó la primera, si usted reacciona como una persona inmadura ante las pruebas, si usted no puede resistir la tentación, entonces estará descuidando la verdad de Dios. Su respuesta a la verdad de la palabra de Dios escrita no es lo que debería ser. Es interesante observar que la misma parábola aparece en Lucas capítulo 8. Y vamos a leer ese pasaje para señalar algo que Marcos no incluye en su relato. En Marcos 4:24 el Señor Jesús dice, mirad lo que oís. En este versículo el énfasis está en la palabra lo que oís. Pero cuando leemos esa misma historia en Lucas capítulo 8, observa el versículo 18. Mirad pues cómo oís. Aquí podemos ver, queridos amigos, que no es solo lo que escuchamos, sino también cómo lo escuchamos. Y esto determina nuestro crecimiento espiritual. Sería algo maravilloso que cada hijo de Dios fuera el domingo a la iglesia, se sentara e inclinara su cabeza en oración, pidiera a Dios que le diera al pastor un mensaje para cada corazón en aquella audiencia. Mire, voy a muchas iglesias y en algunas parecería que no estamos en la casa de Dios un domingo a la mañana. El ruido y el movimiento parecen el de un estadio deportivo, más o menos. Diferente sería ir a un lugar donde hay quietud y silencio, donde las cabezas están inclinadas y los cristianos buscando a Dios y a su palabra en ese día. Mirad lo que oís y mirad cómo lo oís. Aún en este programa de estudio bíblico. Tomen precaución del mundo, la carne y el diablo. Estos son los enemigos del creyente y están buscando destruir el plan que Dios quiere impartir en nosotros por medio de su palabra. Ya casi cerrando nuestro programa, quiero compartir con usted unas pocas cosas que debe hacer con la palabra de Dios. Primero, debe honrar la palabra de Dios con convicción. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Mi amigo, honre la palabra de Dios con convicción porque es la indestructible palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La infalible palabra de Dios. El Salmo 19, en sus versículos 7 y 8, nos dice que la palabra de Dios es perfecta y pura. Es la invencible palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 nos dice que es poderosa. Así que, en primer lugar, honre la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos escuchar la palabra de Dios cuidadosamente. Somos responsables no solo por lo que sabemos, sino por lo que debemos saber. Escúchela cuidadosamente, no sea crítico, ni curioso, ni casual. Escúchela con cuidado. En tercer lugar, debemos guardar la palabra de Dios con confianza. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En cuarto lugar, debemos escuchar la palabra de Dios atentamente. Lo leemos allí en Hebreos 2:1. Y para aquellos que la predicamos y la enseñamos, atención, debemos hacerlo con cuidado,
prestando atención a 2 Corintios 4:2. Debemos ser administradores fieles de la palabra. Y finalmente, debemos anunciarla con valentía. Según 2 Timoteo 4:2. Mis amigos oyentes, lo que hago con la palabra de Dios determinará si crezco o no en las cosas del Señor. Oh, queridos amigos, debemos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo respondo a la verdad de Dios? Espero que lleguemos a amar la palabra, leerla y estudiarla para que crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi amigo, escríbanos para compartirnos lo que este programa está haciendo en su vida. De nuestra parte vamos a terminar con oración y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Amado Padre, te agradecemos por las estaciones de radio que emiten nuestro programa y oramos para que esto sea agradable delante de ti, para que bendigas los corazones de todos los que escuchan. Te agradecemos por los muchos oyentes, por aquellos que oran y por aquellos que nos apoyan. Oramos para que el mensaje dado haya alcanzado a alguna persona que aún no te conoce, para que esa persona pronto confíe en el Señor Jesucristo y sea salvo, que pueda ser hoy mismo, que busque ayuda para tomar ese paso de fe. Y Padre, te rogamos que todos tus hijos sean bendecidos con la palabra escrita, de tal manera que crezcan en gracia y comiencen a responder a tu santa verdad. Este fue el propósito con el cual presentamos esta exposición en nuestro programa en el día de hoy. Padre, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.